Saludos a todos, mi nombre es Carlos Javier Ramos Corredor, estudio la tecnología en desarrollo de software en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este video vamos a aprender cómo ponchar un cable UTP según la norma T568A y T568B. Lo primero que deberíamos hacer para ponchar un cable UTP es colocar las botas. Recuerden que las botas las colocamos para protección del conector RJ45, la reducción del desgaste, evitar enganches, por la estética de la organización. Recuerde que muchas veces las botas son de diferentes colores y esto nos facilita la identificación y la organización de cables en redes grandes. Una vez le hayamos puesto las botas en ambos extremos al cable UTP, procedemos a desenrollar solo lo necesario, pelar la cubierta del exterior del cable UTP aproximadamente entre 2 y 3 centímetros, lo suficiente como para exponer los cables internos. Evitar pelar demasiado la cubierta ya que el trenzado ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas. Procedemos a separar las trenzas de los cables internos para poder organizar según la norma. Una vez tengamos los cables separados, empezamos a organizarlos según la norma. Primero vamos a organizar la norma T568A. Recuerden que según la norma T568A nos dicen que los cables deberían ir organizados blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-café, café. Una vez tengamos los cables organizados según la norma T568A, procedemos a apretar muy bien los cables, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, para ir organizándolos y enderezándolos. Es importante que nosotros apretemos muy bien los cables y los organicemos para mantener el orden de los pares, para facilitar la inserción en el conector RJ45, para mejorar la calidad de la conexión y prevenir el daño de los hilos, porque si los hilos no están organizados y apretados pueden doblarse o torcerse de manera indebida, lo que puede dañarlos durante la inserción en el conector RJ45. Luego de esto vamos a ir midiendo el RJ45 para saber qué tanto cable podemos cortar para que todos los cables queden de manera uniforme. Es importante que nosotros cortemos los cables antes de insertarlos en el RJ45 porque de esta manera nos aseguramos que tengan una longitud uniforme. También evitamos dobleces y deformaciones. Facilitamos la inserción en el conector RJ45. También prevenimos interferencias y fallas y también cumplimos con los estándares de cableado estructurado, porque al cortar los cables de manera uniforme, antes de insertarlos, estamos siguiendo las mejores prácticas recomendadas para el cableado estructurado, asegurándonos un rendimiento óptimo y evitando problemas futuros. Una vez ya hayamos cortado los cables de manera uniforme, debemos rectificar el orden de los cables según la norma. Esto para garantizar la correcta transmisión de datos, para evitar fallas de red, asegurar la integridad de los pares trenzados, para la estandarización. Rectificar el orden asegura que cumple con los estándares internacionales de cableado estructurado según la norma, para evitar rehacer el trabajo y para conexiones consistentes en ambas terminaciones. Una vez hayamos rectificado los cables dentro del conector RJ45, procedemos a crimpar el conector con firmeza. Colocamos el conector RJ45 en la herramienta de ponchado y aseguramos que el conector esté completamente dentro de la herramienta. Aplicamos presión firmemente y uniformemente. Esto hará que los pines metálicos perforen el aislamiento de los hilos, estableciendo el contacto eléctrico necesario. También aseguraremos que la cubierta del cable esté firmemente sujeta por el conector, lo que evitará que los cables internos se suelten con el tiempo. Una vez hayamos ponchado el cable UTP con el conector RJ45, deberíamos rectificar de nuevo el orden de los cables según la norma, ya que al ingresar los cables al conector RJ45 pudieron haberse trocado y esto podría ocasionarnos problemas a la hora de la prueba. Listo, y así nos debería quedar el cable UTP por ambos lados ponchados. Ahora proseguimos a la prueba. Vamos a conectar el cable al probador. Tomamos un probador de cable UTP,
Esta herramienta consta de dos partes, una unidad principal y una unidad remota. Conecta un extremo del cable a la unidad principal del probador y el otro extremo a la unidad remota. Encendemos el probador del cable. Normalmente los LED comenzarán a encenderse en secuencia para indicar la continuidad y el correcto orden de los pares de cable. Los resultados varían según el modelo, pero en general, si todos los pares están bien correctos y conectados, las luces deberían encenderse en el orden correcto de 1 a 8. Esto indica que el cable está funcionando correctamente. Ahora seguimos con el ponchado del cable UTP según la norma T568B. Empezamos pelando el cable, ya saben, de 2 a 3 centímetros y empezamos a separar las trenzas para poder separar los cables internos. Una vez ya hayamos separado los cables de las trenzas, iniciamos a organizar los cables según la norma T568B. Esta norma nos dice que los cables deberían ir organizados de la siguiente manera: blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café, café. Procedemos a apretar muy bien los cables, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, para ir organizándolos y enderezándolos. Es importante que nosotros apretemos muy bien los cables y los organicemos para mantener el orden de los pares, para facilitar la inserción en el conector RJ45, para mejorar la calidad de la conexión y prevenir el daño de los hilos, porque si los hilos no están organizados y apretados pueden doblarse o torcerse de manera indebida, lo que puede dañarlos durante la inserción en el conector RJ45. Luego de esto vamos a ir midiendo el RJ45 para saber qué tanto cable podemos cortar para que todos los cables queden de manera uniforme. Al igual que en la norma T568A, procedemos a cortar los cables de manera uniforme para que todos estos conecten de manera adecuada en el conector RJ45 y no tengamos problemas a la hora de probarlo. Al igual que en la norma T568A, verificamos el orden de los colores en los cables para poder ponchar de una manera más segura. Luego de rectificar el orden de los cables en el conector RJ45, procedemos a crimpar el cable con el conector RJ45 y nos debe quedar de esta manera. Luego de haber ponchado el cable por ambos lados según la norma T568B, procedemos a probarlo. Conectamos el cable de un extremo al puerto emisor del probador y el otro extremo al receptor. Encendemos el probador. Normalmente veremos las luces LED que indican el estado de la conexión. Si todos los bombillos LED se iluminan en secuencia del 1 al 8, el cable está correcto y conectado adecuadamente. Las diferencias entre la norma T568A y T568B, aparte del orden de los colores de los cables internos en el cable UTP, vienen siendo básicamente el uso y su preferencia. En el T568A se utiliza más comúnmente en instalaciones residenciales y en algunas organizaciones gubernamentales. Es el estándar preferido para las aplicaciones de voz y video y es recomendado por la ANSI TIA 568C2. En cuanto al T568B, es más común en aplicaciones comerciales y en redes corporativas. A menudo se prefiere en nuevas instalaciones, especialmente en entornos empresariales. La elección entre T568A y T568B depende principalmente de las preferencias personales o de las políticas de instalación de la organización. Ambos estándares son válidos y se utilizan ampliamente en la industria.